¿ya? La electricidad permitió hacer versátil todo, que todo pudiera funcionar vía electrónica, vía electricidad. Bueno, electricidad, no hablemos todavía de la electrónica, ¿no? Eso es algo todavía más, más adentrado en el tema, pero para que usted tenga una idea, pues el mundo entero, la sociedad entera, las personas, quedamos maravilladas con la electricidad y queríamos tener electricidad, queríamos tener cosas eléctricas. Aparece gente como William Oster y empieza a ver un concepto de algo que de seguro ha de ver en su casa, algo básico, los famosos electrodomésticos. De ahí viene esa palabra, ¿ya? Electrodomésticos. Quizás, obviamente, usted ahorita está muy chiquito para estar pensando en eso, ¿no? Pero usted le puede preguntar a sus papás que cuando se iban a casar, bueno, uno le toca preguntarse, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Ya? ¿Qué tengo? ¿Qué no tengo? ¿Qué me hace falta? ¿Y qué quiero? ¿Ya? ¿Y qué puedo comprar? ¿No? Y entonces hay gente de repente que le dice a uno, ¿no? Hey, te falta lo básico, ¿no? Te falta la cama, el televisor. Bueno, la gente siempre piensa en eso, ¿no? La cama, la tele, la refri, la cocina, dice uno, te falta un juego de sofás, te falta un juego de comedor, no sé, o sea, la gente, y entonces aparecen estos términos de electrodomésticos. ¿Qué son los electrodomésticos? Bueno, ahí empieza licuadora, ahí se van tostadora de pan, cafetera, ¿cómo se llama? Horno, microondas, toda esta gama de productos que antes pues no existían, ¿no? Antes no existían, la gente no se casaba y era como que nos hace falta una refri, o sea, no existía la refri. No nos casemos porque no existe la refri, ¿no? ¿Ya? No nos casemos porque no hay para cocina, ¿no? Y había cocina de leña. ¿Ya? En El Salvador, de hecho, pues hasta hace muchos años, bueno, hace muchos años, pues no había una enorme demanda de cocinas, ¿no? Pero como usted sabrá, todo va cambiando. En teoría, ¿verdad? Todo va mejorando y pues eso nos permite tener acceso a más cosas. Póngase a pensar cómo es la casa donde usted vive, ¿ya? ¿Cuántos electrodomésticos hay? ¿Ya? ¿Cuántas cosas electrónicas funcionan? ¿Cuántas cosas con necesidad de enchufarlas en la corriente usted tiene? Pues de seguro debe tener muchas, ¿verdad? La mayoría de cosas que usted tiene se pueden conectar a la corriente. Obviamente hay otras que no, ¿verdad? Profe, yo tengo un juego de sala que no se conecta a la corriente, ¿verdad? Pues sí, y otros que tal vez sí, ¿verdad? Ya, porque él se mueve, tiene luces, qué sé yo, una silla gamer que se mueva ahí, ¿no? Entonces, no sé, o sea, si usted se pone a pensar, la gente se hizo dependiente de esto. Ahora, esto acarrea un problema, y es un problema de demanda energética, ¿verdad? La gente quería los productos y pagaba por los productos, pero ahora la gente demandaba más corriente, más corriente, más corriente. Entonces, esto es algo que no se preveyó muy bien. ¿Ya? El único que lo preveyó más o menos bien fue el señor Nikola Tesla hace muchos años. Y pues en algún punto se llegó a pensar, hey, ¿qué va a pasar si mucha gente ocupa la corriente? Pueden detonar las cosas, pueden explotar, ¿qué va a pasar? Y entonces es algo pues que todavía yo recuerdo que hay gente, yo conozco gente mayor ya, que creen, ¿no? que en un apagón, en una tormenta eléctrica puede pasar grandes cosas. Y eso, digamos, que era un poquito antes, ¿no? Hoy es menos probable. No significa que no pueda pasar, ¿verdad? Pero es menos probable. Ahora, como le decía, el mundo empezó a demandar electrónicamente y entonces ahí es donde el ser humano tuvo que buscar todas estas alternativas, para poder nutrir de corriente eléctrica a todo el mundo. Eso sí, ninguna de ellas es amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Por más que digan, no, la energía eólica, ninguna es amigable con el medio ambiente. ¿Por qué razón? Porque todas en algún punto van a generar basura, todas en algún punto ya no van a funcionar, van a ser obsoletas, van a alterar un ecosistema, van a necesitar un terreno, van a necesitar cables, van a necesitar un montón de cosas que lamentablemente en algún punto también de la vida ya va a ser obsoleto y entonces esto va a generar contaminación. O sea, no existe realmente una energía renovable como tal. Ahora, hay energías que son un poquito menos dañinas que otras, ¿verdad? Lo que estábamos hablando, el caso de
la que más miedo le tiene a la gente, que más temor le ocasiona por sus estragos, y de hecho así es la energía nuclear, ¿verdad? Yo creo que de esto hablamos la última vez, ¿verdad? De los desechos tóxicos, etcétera. Entonces, tiene un costo, a eso quiero llegar. Toda la energía tiene un costo, y no estoy hablando de un costo monetario, porque obviamente también tiene un costo monetario todo esto, ¿no? Pero tiene un costo para el planeta, ¿ya? Tiene un costo para el planeta grande, muy grande. El ser humano no ha sabido aprovechar bien esto hasta hoy. Y quizás usted lo puede ver en películas, ¿no? Hasta hoy se inicia una campaña de tratar de aprovechar la energía del sol, pero eso es hasta hoy, y esa tecnología ha existido por más de 30 años. ¿Y hoy por qué? Porque pues así evitar un poquito la deforestación, etcétera. Y hay, ¿cómo se llama? Proyectos en los cuales, por ejemplo, los edificios, ¿no? Edificios, no, aquí no hay edificios como esos, para los que pueden existir en Estados Unidos, más de 30, 40 pisos, en los cuales, pues no solo en su techo se ponen paneles solares, sino que se sustituyen algunas ventanas por paneles solares, ventana, panel, algo así. Hay muchos proyectos de estos para hacer que la energía, aunque sea de ese edificio, sea autosostenible, pues, ¿ya? Que pueda brindarse energía a sí mismo, ¿no? Como que fuera la Torre Stark, pero de a de veras, ¿no? Y entonces, obviamente hay mucha gente, créame, hay mucha gente involucrada, hay muchos proyectos en medio, hay gente tratando de hacer grandes cosas. Usted lo va a ver más que yo, ¿ya? Esto espero yo que usted lo vaya a ver más que yo, porque eso significa que la humanidad realmente le interesa cambiar toda esta parte, ¿no? Se puede imaginar usted, todos nosotros encerrados en la pandemia, cuando no se podía salir, en esa época en la que solo con DUI dejaban salir a la gente, ya estaban los soldados en la esquina esperándolo para pegarle un culatazo. En esa época usted encerrado sin luz, e inclusive en esta época, este día, se va la luz, o sea, usted se escapa a malmatar ahí, le encuentran, no, hijo, le escapan a ver que tira del techo, ya no quiero esta vida, tira esto. Somos dependientes, pues, somos dependientes de esto, no solo usted, todos, ya. Nuestras vidas funcionan dependiendo de esto. O sea, es bien difícil que ahorita que ya tenemos este vínculo con la electricidad, es bien difícil querer romperlo. De hecho, creería yo que quizás no se va a poder, a no ser que pase algún cataclismo o algo, ¿no? Que haga que pues ya no se pueda hacer y difícil, ¿no? Pero podría llegar a suceder. No va a ser decisión del ser humano, ¿ya? Ya va a ser una cuestión que nosotros pues ya somos dependientes de eso. Bueno, el primer contacto que la mayoría de nosotros tenemos ya en sí con la electricidad cuando estamos chiquitos es cuando nos dejan hacer un circuitaje. Ese circuito que usted hace de cuarto, quinto grado, a algunos les sale bien, a otros les sale mal, a unos se les quema el foco, a otros no les funciona la batería, etcétera. Este es el primer contacto que un niño generalmente empieza a tener y empieza a razonar y a pensar en qué es la electricidad, ¿ya? Y cómo más o menos puede funcionar, y usted no sé, ¿verdad? Si le dio la ilusión de que armó su proyectillo con su foquito y usted dice, este proyectillo me va a dar luz en mi cuarto toda la vida, lo voy a conservar. 2 semanas después el foco se funde, se quema, o las tablas se la ocupan para otro proyecto de su hermano, y entonces ahí murieron las ilusiones de tener su foquito desde que está chiquito hasta que crece. Es lo más normal. Ahora, esto nos enseña el origen y el inicio de lo que es la electricidad, ¿verdad? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante con respecto a los dos tipos de corrientes. Hoy vamos a hablar básicamente de los dos tipos de corrientes eléctricas que existen, ¿verdad? Tal vez usted lo ha escuchado en aparatos o en utensilios eléctricos y no entiende muy bien cómo podría llegar a funcionar. Hoy vamos a ver más o menos sus principios básicos y las personas que están detrás de eso, cómo surgieron, etcétera, ¿no? Resulta que cuando la corriente eléctrica fue descubierta y planteada por el señor Carlitos Coulomb, ¿se acuerda? Aquel maestro de allá. Pues Charles Coulomb en realidad lo que descubrió es el flujo de corriente continua, ¿verdad? O sea,
Si usted se acuerda que la corriente eléctrica es un montón de electrones, ¿va? Entonces esos electrones pasaban del punto A al punto B. ¿Ya? Eso es lo que él descubrió. Él descubrió la corriente conocida como corriente continua o corriente directa. Eso es lo que él descubrió. Ahora, la corriente continua o corriente directa no funciona muy bien para todos los aparatos. ¿Ya? Yo creo que, pues, por ejemplo, para que usted tenga una idea, bueno, no sé qué tanto contacto tiene usted con la vida, ¿verdad? Pero no sé si usted alguna vez ha visto funcionar un soldador o una máquina industrial, no sé, alguna cosa, ¿no? Bueno, si ha visto algún soldador, creo yo que sí ha visto un soldador alguna vez en su vida que está soldando algún portón, ¿no? Y ve que el men se pone una máscara acá y agarra el soldador y el soldador tira una chispa, ¿no? Ese es un excelente ejemplo de cómo funciona la corriente continua. Resulta que ese soldador, que no sé si usted nunca ha visto, un aparato muy grande y pesado, ¿no? Que tiene así a un lado, lo que hace es que recolecta corriente, ¿ya? La almacena y la deja ir de un solo, ¿ya? Ya vamos a ver por qué. Pero él, en teoría, lo que hace es tira un flujo de corriente grande, tan grande, que es lo que tiene el soldador, bueno, dependiendo qué tipo de soldador sea, ¿no? Pero los más comunes, unos que tienen una barrita, ese soldador se le pone una barrita, que esa barrita es especial. Esa barrita, cuando le llega corriente eléctrica, se funde, ya se derrite, y entonces deja un poquito de metal fundido. Viene la persona y entonces agarra un hierro, ¿no? Y lo quiero dejar aquí, por ejemplo, voy a poner esto aquí. Entonces, quiero unir esto aquí, entonces pone el soldador, ¿verdad? Quiero que estas patas ya no se muevan. Y entonces lo pongo aquí y literalmente lo que sucede es que hay tanta corriente eléctrica pasando por ese filamento que funde el filamento y entonces deja una especie como de pedacito de chicle pero metálico y entonces eso suelda. Bueno, soldó ahí, se enfría y entonces se acabó el problema y queda la puerta, no queda el balcón ya ahí armado. Obviamente, ahí se necesita la agilidad del soldador, ¿va? Para dejarlo bonito, ¿verdad? Si usted y yo lo hiciéramos, el gran chicotón que dejáramos ahí, ¿va? Y son cosas especiales. Pero si usted se da cuenta, lo que sucede ahí es un flujo de corriente continua. Esta corriente continua, que fue la primera que se empezó a descubrir y a tratar de utilizar, pues dio muchos problemas, porque resulta de que, como su nombre lo indica, es una corriente continua, o sea, no tiene fin. Va a llegar a un aparato y si el aparato la ocupa, qué bueno. Si el aparato no la ocupa, el aparato se va a saturar de corriente, de calor, y entonces puede ocasionar un problema, puede ocasionar un estrago, puede estallar, puede agarrar fuego, puede dejar de funcionar, se puede fundir, se puede quemar, ¿ya? Entonces, no es una corriente muy útil para muchas cosas, pero es lo que había antes, ¿ya? Resulta que don Thomas Alva Edison, pues le tocó experimentar, ¿verdad? Con su bombillo, ¿ya? Y el bombillo a corriente directa no funcionaba bien. ¿Por qué? Porque llegaba la corriente, el bombillo o el foco, como usted lo puede ver aquí, ¿ya? El foco comenzaba a iluminar, pero como le seguía llegando corriente, si el foco no seguía iluminando y cada vez le llegaba más y más corriente, se quemaba. Entonces empezaron a aparecer conceptos como reguladores de corriente, ¿ya? Reguladores de flujo de corriente, algo que permita que la corriente llegue, pero no tan brusca, ¿verdad? Entonces comenzaron a experimentar con cables, con otros aparatos, con otros, digamos, un cable ya lo cortaban y le ponían en medio un pedazo de cobre, a ver qué tal. Y entonces se daban cuenta que el foco resistía más. Ah, entonces esto es una resistencia. Ya empezaban a meterse en el juego cositas que hoy en día nosotros ocupamos, pero ni siquiera sabemos qué son. Es normal. Entonces la corriente continua, a pesar de todo, fue la primera, fue la pionera. Luego apareció, ¿verdad? En esa época, ¿para qué le miento? Hay un documental muy bonito. No todo lo que está en internet es tan cierto como usted lo sabrá, ¿verdad? Pero hay una batalla ahí, ¿verdad? Que se da en la vida real y legal
entre el señor Nikola Tesla y el señor Thomas Alva Edison. Yo se la voy a resumir de esta manera. Póngase del lado que quiera, no importa. Ambos aportaron grandes cosas a su manera, uno con un objetivo y el otro con otro, muy diferentes. Y pues si usted me preguntara a mí con quién me quedo, pues me quedo con Tesla porque tenía una visión más, aparte de más social, ¿no? Tipo energía para todos, era también entiendan cómo funciona la energía todos para no regarla más adelante. No tan lucrativa y sobre todo mucho más visionaria, ¿no? Tesla tenía unas visiones de la energía, por ejemplo, energía inalámbrica, ¿verdad? Cosa que hasta hoy, pues, la empezamos a ver y pues esto no se dio por muchas razones, pero ya vamos a ver. Ahora, Don Tesla, cuando apareció con su concepto de que la corriente continua era muy severa para los aparatos, ¿verdad? Era demasiado chocante, habían cosas que se arruinaban, pues entonces él se inventó la famosa corriente alterna. ¿Y qué es la corriente alterna? Mire, básicamente es un flujo de corriente interrumpida, ¿ya? Un flujo de corriente que tira un poquito de corriente, el aparato, ¿ya? Agarra esa corriente para funcionar, regresa una parte, si es que sobra, y de ahí vuelve a comenzar el ciclo. Son como ciclos, ¿no? Le tira un poquito de corriente, funciona, tira el remanente, y si no hay remanente, pues vuelve a tirar otro poquito de corriente, a modo que esté funcionando. Se lo voy a poner de esta manera. Es como que usted vaya en una bajadita en una bicicleta. Si usted va en una bajada en una bicicleta, o sea, ¿de qué sirve pedalear? Usted puede ir al nivel de la bajada, pero si usted es pelado y quiere seguir pedaleando para irse más rápido, puede hacerlo, pero no significa que por eso no va a dejar de avanzar. Ahora, va en una bicicleta, en una subida, entonces usted se da cuenta que si no pedalea, no avanza. En cambio, en la corriente alterna, para que usted tenga una idea, la corriente llega, cumple el suministro del aparato, sea lo que sea, y entonces cuando necesite más corriente, le vuelve a dar otro poquito de corriente y así sucesivamente hasta que el aparato funcione correctamente. Ahora, esto sucede en cuestión de milisegundos. Milisegundos se llaman ciclos o frecuencias. Milisegundos, usted y yo no lo podemos ver y hoy en día menos, porque la tecnología ha solventado esa parte, ¿ya? Hoy en día menos, pero eso ocurría en cuestión de milisegundos. Por lo tanto, los aparatos podían tener algo que se llama estabilidad eléctrica, ¿ya? Llegaban a una regulación de electricidad, ¿ya? Se regulaban, podían funcionar óptimamente, ¿ya? Y ahorita tengo mi ventilador puesto, que no parezca, ¿no? Porque está haciendo un calor horrible, ¿no? Ya se nos fue el viento tan rico, poco nos duró ese vientecito sabroso. En fin. Y lo que sucede ahí, que yo no lo puedo ver, es que le está llegando corriente por milisegundos para que él funcione y no se queme, ¿ya? Lo mismo a mi computadora, a su teléfono, etcétera. Lo mismo sucede en todos los aparatos. Entonces, esta corriente alterna hacía que las cosas funcionaran más eficientemente. Pero en esa época había un problema, ¿ya? Que Tesla no tenía el billete, quien tenía la credibilidad era el señor Edison. Cuenta la leyenda, ¿va? Que no es tan leyenda, que Don Edison, como estaba en contra de la corriente alterna, porque en ese momento ya se habían peleado un poquito con Tesla, ¿no? Y se habían separado, él estuvo en oposición a que existiera la corriente alterna. De hecho, gracias a este maestro, él, Westinghouse y otro man que no me acuerdo cómo se llama, nos atrasaron mucho la electricidad. Y ellos eran un conglomerado, pues. Para que usted tenga una idea, en esa época abundaba mucho las, ¿cómo se llama? Las compañías de gente rica. Bueno, todavía, ¿no? Pero hoy ya no es tan famoso como antes, pero ¿ha escuchado usted o ha visto en sociales las compañías petroleras que dominaban el mundo y que todavía lo hacen más o menos?
Pues habían, pues obviamente petroleros, habían gente minera y empezaban a existir los famosos millonarios de la electricidad, obviamente. Carlos Slim es uno, ¿no? El mexicano súper millonario. Y entonces resulta de que pues no era factible pasarse a otro tipo de corriente. Cuenta la leyenda ahí que don Thomas Alva Edison, para demostrar que la corriente alterna era mala, hizo un show en un parque con un elefante al que electrocutó con corriente alterna. Como le digo, cuenta la leyenda, porque supuestamente no, él lo que ocupó fue corriente directa. Y de hecho, con corriente alterna nunca se hubiera quemado ese elefante como lo hizo. Tuvo que haber sido corriente directa. La intención de él era explicarle a la gente lo peligroso que era la corriente alterna, cuando en realidad la que sí es peligrosa es la corriente directa. ¿Ya? Si usted alguna vez de chiquito o de, no sé, de grande, no metió los dedos en el, ¿cómo se llama? En algún enchufre, no ha vivido, yo le recomiendo, no, ya capaz que usted, el profe me diga, me voy a enchufar aquí, mamá. No, no lo haga, no lo intente en casa. Mire, esto me costó porque, como usted sabrá, quiero ver, usted está en noveno. Ah, pues sí. El año pasado, dando este tema, yo tenía a Guillermo, creo que usted sabe quién es Guillermo, y un altote grande ahí, algo súper especial, ¿va? Y Guillermo tiene una mentalidad de niño, ¿va? Entonces yo, bien sarcástico para mi clase, entonces ese día yo tipo, métalo para ver qué es. Y no es pa, iba y yo, y Dios mío, este bicho no me entendió el sarcasmo, ¿va? Entonces obviamente ya se puede imaginar lo bonito que me fue ahí, ¿verdad? Así que no, ¿verdad? Yo creo que aquí usted tiene la suficiente madurez para saber o entender mi sarcasmo, ¿va? No lo haga, no lo intente en casa, todo lo que aquí escuche en clase no lo intente en casa, ¿verdad? Pero, o sea, si usted alguna vez le ha agarrado la corriente, usted va a sentir obviamente el flujo de una corriente, pero no se va a morir, ¿ya? No se va a morir, usted le puede agarrar la corriente, inclusive las casas están diseñadas para que, salvo que pasara algo extraordinario, ¿no? A usted le pudiera suceder algo así, pero en la corriente directa sí. Ya, si usted agarra algo con corriente directa, usted es un quemón que lo más seguro es que hasta ahí llega, ¿no? Entonces, esta persona, este señor, pues quería demostrar que su corriente era mejor. Al final lo hizo a base de engaños y eso lamentablemente permitió que él siguiera dominando el mercado de las corrientes y las instalaciones se hacían para corriente directa, no para corriente alterna. Y entonces, pues se daba ese problema, ¿no? Se daba ese problema de que, pues no se trascendió mucho. Hasta que, años después, señores como le decía yo, como William Oster, James Maxwell, empezaron a experimentar con electromagnetos y con bobinas y con aparatos. Aparecieron aparatos como la radio de Marconi, ¿verdad? Miren, espérate, Kevin, mira, y vos estás en alguna disco que van a ver un montón de luces y yo veo que solo Kevin aparece, desaparece, como que una strober tiene ahí, va. ¿Qué onda ahí, Kevin? Lo miro ahí, que gran patadón, hasta aquí me está llegando así yo. Sí, Entonces, en el porque para que me dé luz y cosas así. ok, chido ahí, bueno, estamos, ¿no? Entonces, no me entendió mi sarcasmo Kevin. No, no lo voy a hacer, Kevin. En fin, el punto es que ¿qué le estaba diciendo? Yo ya no me acuerdo, me distrae con esto. Espérenme, que esas luces me borraron la memoria, como que eran los de Main Black, me quedé así. Ah, sí, sí. Y resulta de que pues esto atrasó muchos años hasta que estas personas dijeron, no, mira, la corriente alterna de este man es mejor para lo que queremos producir. Ya queremos hacer planchas, queremos hacer batidoras, queremos hacer licuadoras, y entonces en esta corriente directa las babosadas se nos queman. Mejor ocupemos las ondas de Tesla porque la corriente alterna nos va a ayudar a que el aparato dure más. Y esa presión de mucha gente hizo que, lamentablemente, eso fue un pleito legal que se tuvo con Tesla, se le quitó la patente prácticamente de la corriente alterna, y hasta que no fueron dueños de la corriente alterna no se hizo público, ¿verdad? Hoy en día usted y yo en nuestras casas tenemos corriente alterna.
y es con la que trabajan todos nuestros aparatos, o la gran mayoría. Los automóviles, por ejemplo, ellos tienen corriente directa, ¿ya? Ellos tienen otro tipo de corriente. Por eso es que, por ejemplo, si su papá tiene un cargador para el celular o puede conectar una tele o un DVD en su carro, es porque de seguro ese automóvil ya traía un conversor, o su papá le puso un conversor o su mamá le puso un inversor de corriente que ayuda para que el carro no queme sus aparatos. Porque si usted conectara su teléfono celular o un DVD directamente al sistema eléctrico de un automóvil, o sea, usted va a encender, pero al ratito no va a sentir en qué momento la pantalla va a agarrar fuego y se va a calentar todo, porque le va a estar llegando un enorme flujo de corriente. Entonces, obviamente hoy en día, pues nosotros contamos con inversores, ¿ya? Algo que se llama inversores de corriente, esos que nos ayudan a pasar de directa a alterna y viceversa, ¿verdad? Los soldadores, del ejemplo que le puse, ellos adentro tienen un inversor. Ellos lo que hacen es que agarran la corriente alterna y ellos como que la van reciclando, ¿no? Dame un poquito más, dame un poquito más, dame un poquito más. Cuando ya tienen el bombazo de corriente, lo sueltan al soldador, pero porque él sí necesita ocuparlo así. Entonces, no sé si nunca han hecho algún trabajo en su casa o donde algún tío o abuela y se va a dar cuenta que algunos que manejan los soldadores inclusive no lo conectan al enchufe, sino que lo conectan directo a los dados o al marcador que nos pone la clesa, ¿no? Lo ponen ahí para evitarle que pues se le quemen algunos aparatos y que pueda funcionar de forma más óptima. Entonces, actualmente, no le voy a mentir, si usted me pregunta cuál es mejor, ambas son buenas, ambas son necesarias. Un automóvil con corriente alterna bien difícilmente va a funcionar, pero bien difícilmente funciona. Ambas son buenas, ambas se ocupan para diferentes cosas. Yo sí considero de que los productos pequeños o las cosas pequeñas, como nuestro teléfono y nuestros electrodomésticos, funcionan mejor con corriente alterna, y hay cosas que necesitan funcionar con corriente directa, como lo son, pues obviamente los automóviles, ¿cómo se llama? Todo lo que es la manufactura grande, ¿verdad? Se puede imaginar usted una maquila sin corriente directa, no va a funcionar. Hay unas maquinarias exageradamente grandes que existen en algunas fábricas y máquinas e industrias que necesitan corriente directa, ¿verdad? Necesitan un flujo de corriente potente para que los pueda mover. Y así sucesivamente aparecieron estos dos términos, ¿verdad? Que hasta el día de ahora nos acompañan. Ese famoso, usted lo puede ver, ¿verdad? Yo lo conocí diferente. Yo conocí el término de corriente directa y corriente alterna gracias a un grupo de música de los 70s que todavía escucho, ¿verdad? Que se llama AC/DC, que en ese tiempo la gente era así como que lo satanizaron, ¿no? Clásico de la gente, ¿verdad? No sé por qué, como quien dice, ¿usted escucha rock? Sí, es satánico, es ateo, ¿verdad? Lo que yo le decía la vez pasada. Entonces, este grupo se puso AC/DC, tal vez lo ha visto en alguna camisa o en algún lado, en algún punto, e inclusive hasta tienen un rayito en medio, ¿no? Porque no se pusieron el nombre de corriente alterna, corriente directa, ¿ya? Por eso Ahora era. la gente lo satanizó y dijeron, ese grupo dice After Devil Comes, no sé, así como que antes de Cristo el diablo viene, y lo satanizaron todo y nada que ver, o sea, hicieron caso omiso del rayito. Ellos explican que el nombre del grupo se debe porque en una aspiradora que tenía una hermana estaban las letras ACDC. Eso lo puede encontrar usted en cualquier cosa que tenga indicaciones en inglés, ¿verdad? Cualquier aparato que tenga indicaciones en inglés dice ACDC o DCAC, puede ser al revés. Lo único que significa es el voltaje que podría ocupar en corriente alterna y el que podría ocupar en corriente directa. Hay cosas que pueden funcionar en ambos, ¿ya? Esa es una gran ventaja para algunos aparatos. Por ejemplo, las aspiradoras son uno, las aspiradoras y estas lavadoras de presión, unas scratcher que se ocupan para lavar autos, ¿no? Pueden funcionar a los dos tipos de corriente. Y esas traen eso, ¿ya? El ACDC. Ahí conocí yo cómo funcionaba una y la otra, para que lo sepas. Ahora, usted y yo, la mayoría que ocupamos, pues es alterna, estamos acostumbrados a eso. El día de mañana vamos a ver cómo es que se da ese proceso, ¿verdad? El proceso de las corrientes.
¿verdad? Por ejemplo, este circuito que usted hizo en cuarto grado, si yo le preguntara, ¿es corriente alterna o es corriente directa? ¿Qué me diría usted? Directa. Continua. Es directa, correcto, Continua. ¿verdad? Es directa. Es una corriente directa. Aquí cabe mencionar también, no sé si actualmente todavía será popular, ¿no? Pero antiguamente muchas cosas pues venían para funcionar con baterías, ¿no? Venían para funcionar